En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, orleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarla, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia, encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Un país es grande por el tamaño de sus artistas. Laburarte. Obreros y obreras de la cultura. Son como niños buscando abrigo. Laburarte. Jueves a las 4 de la tarde. En Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Política. Gobernadores respaldan las medidas anunciadas por Sergio Massa para impulsar las exportaciones. Mandatarios de diversas provincias brindaron su apoyo a la puesta en marcha de un dólar diferencial a 300 pesos para fomentar las exportaciones y la producción de soja y diversas economías regionales. El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, manifestó su apoyo y afirmó que la medida ayudará a sostener muchas fuentes de trabajo, mejorando la competitividad y dándole previsibilidad a la producción afectada por la sequía. Por su parte, el gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Mansur, celebró las recientes medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional que van en dirección a fortalecer el desarrollo de las economías regionales. Tránsito intenso en rutas hacia destinos turísticos por Semana Santa. Las rutas que conducen a la costa atlántica bonaerense y hacia la zona mesopotámica, así como autopistas de salida desde la ciudad de Buenos Aires, registraban esta mañana un intenso tránsito por una gran cantidad de personas que se dirigen a puntos turísticos y lugares de descanso. La circulación en la autopista Buenos Aires-La Plata estaba muy cargada desde el peaje Hudson para empalmar el ramal Gutiérrez rumbo a la Ruta 2, mientras que en dicha autovía se registraban demoras a la altura de San Borombón y Chascomús. También la Ruta Nacional 12, que conecta Entre Ríos, Corrientes y Misiones y comunica el paso fronterizo con Uruguay, presentaba demoras especialmente en el peaje del complejo Zárate-Brazo Largo. Buzos de todo el país llegan a Puerto Madryn para participar del Vía Crucis submarino. La secretaria de Turismo de esa ciudad, Cecilia Pavia, confirmó que la actividad se realizará mañana, Viernes Santo, en su 19ª edición. Según datos oficiales, se inscribieron más de 100 participantes, entre buzos, kayakistas y nadadores, que acompañarán el tramo submarino de la procesión que irá desde la costa hasta el último tramo. Más información en telam.com.ar. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor por la lucha que encara hoy, que es una de las más importantes, pero por lo que viene haciendo desde hace tiempo. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Bueno, yo digo que hoy ser un político, una política seria, un dirigente social, una dirigenta social seria, no solo en nuestra patria, sino en toda América Latina, es prácticamente una condena de cárcel y de muerte.
En cuanto hay un gobierno que quiere estar del lado de la gente, del lado del pueblo, el destino parece que hoy en día es la cárcel y incluso la muerte. Entonces hay que tener mucho valor, por eso cuando hablamos de mafia judicial, cuando hablamos de partido judicial, cuando hablamos de ese poder judicial, no estamos diciendo pavada, estamos diciendo algo que se ve todos los días. Radio Caput. Muchísimas gracias de verdad a ustedes y bueno, nada que admirar. Hacemos todos y todas, lo hacemos juntos, si no esto no sirve. Muchas gracias. Esas cosas. En Caput Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes. Esas cosas. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Santoni conduce. Marino dignifica. No estamos solos. Un programa donde el que pierde acompaña. No estamos solos. Los jueves a las 18 en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Los números de Perón, el Perón económico. Solo en 2 años lo han desorganizado todo. Hay una economía peronista que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras. Es trabajocéntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón en Caput. En Caput. Qué entrada, ¿eh? Buen día Lali, querida operadora. En este jueves que, bueno, yo vine por un malentendido, pero igual, hagamos el programa igual. Después lo charlamos un ratito. Este jueves, obviamente, este sábado, perdón, no vamos a salir con Justicialismo Peronista. Voy avisando a todos los compañeros que siguen cada sábado. Vamos a guardar un poco de, para los creyentes, guardar un poco de recogimiento y reflexión por la Semana Santa, y para aquellos que no, bueno, un poco de descanso, sin tanta rosca. Pero en este jueves 6 de abril estamos transcurriendo nuestro programa número 14 de esta temporada 2023, y aunque parezca mentira, con los números ya llevamos bastante tiempo. Estamos en el programa 161 en esta radio, esta querida radio y familia militante que es Radio Caput, lo digo siempre, es una unidad política. Radio Caput es una unidad política. Acá realmente la mayoría de los programas, aunque sean de actualidad periodística, alfabetizan políticamente al pueblo. Y entonces es muy importante que estas radios, que para mí son radios, no son alternativas, porque todos le bajan el precio a los proyectos que son serios, ¿no? Y que tienen profundidad, y que el contenido, a veces comparando canales de televisión que se dedican a noticias, algunos, C5N por ejemplo, parece un centro de estudiantes, estudiantes secundarios, porque es todo alegría, es todo bárbaro, y después cuando analizan las cosas feas
también le erran a vizcachazos, se tratan de tener tino o no sé qué, y realmente a veces la gente en los barrios, cuando hacen reportajes, les cuentan la verdad, que esta gente a veces analiza muy mal. No solo los chicos jóvenes, sino los viejos boludos que están ahí también, que no dejan de ser liberales y conservadores a pesar de llamarse progresistas, ¿no? Y quería ir un poco, analizar un poco algunas cuestiones en el primer bloque que no son del todo bonitas. Empezando por la asombrosa declaración de la jefa de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, que dijo: estamos profundamente preocupados por la transición de Brasil y China a las monedas nacionales, a realizar acuerdos mutuos, sin pasar por el dólar, sin usar el sistema SWIFT. El sistema SWIFT es un sistema de transacción comerciales o económicas a través del dólar. La moneda de intercambio, es el dólar. Por eso el sistema SWIFT. Estos armaron una red nueva con el proyecto de la ruta de la C de la franja, por lo tanto están manejándose de otra manera, ¿sí? Con otras y operando en monedas locales, en sus monedas locales. Entonces Brasil y China operan en sus monedas locales, tanto sea el real como el yuan. O toman de pronto una moneda de intercambio, pero generalmente las operaciones son comunes y en ese sentido. Por lo tanto, el real sale de la cotización respecto al dólar y el yuan sale de la cotización respecto al dólar. Y entonces los muchachos del norte se han empezado a preocupar por Latinoamérica, lo que llaman el patio trasero de Sudamérica, y entonces comienzan a ver que tienen que empezar a trabajar, a conversar y no olvidarnos así con un poquito de asquito. Esta es una violación de los derechos de nuestros ciudadanos que dependen, decía esta mujer, Karine Jean-Pierre. Esta es una violación de los derechos, a los derechos de nuestros ciudadanos, que dependen de un tipo de cambio del dólar estable en el mercado mundial. Es decir, la economía yanqui, lo que quiero explicar, es que está sostenida por el cambio, ¿sí? por la tasa de cambio que Estados Unidos impone en los países dependientes, especialmente de deuda externa. O sea, ¿quién fija la cotización del dólar en la Argentina? Ellos, para poder sostener su economía. Entonces acá tenemos 22 dólares distintos, ¿viste? Todo trabajando a voluntad de los muchachos del norte, de los amiguitos del norte. Dice también Karine, queremos advertir que la violación de los derechos de los estadounidenses de a pie no quedará sin consecuencias para estos países, es decir, para Brasil y China. Es decir, compañeros y compañeras, Estados Unidos no permite ni la autodeterminación del pueblo, ni la soberanía política, ni la independencia económica, menos aún la justicia social del pueblo. Son todas violaciones a los derechos humanos de los millonarios norteamericanos que verán amenazados sus negocios, y porque la economía general de USA depende del tipo de cambio desfavorable que impone a todos los países del mundo. Básicamente porque de este tipo de cambio desfavorables se imponen a todos los países del mundo para comprar por chirolitas, por moneditas, los bienes y recursos de todos los países. ¿Y quién fija el tipo de cambio de paridad del dólar con nuestras monedas del mundo? La emisión monetaria de dólares sin límites para que, por la paridad desventajosa por sobre otras monedas, le permita entonces esa inflación monetaria de emisión sin contrapartida real en bienes tangibles. Estados Unidos ya lleva emitidos 320 veces lo que puede avalar con oro. ¿Se entiende? Ya tienen un dólar de silicona. Y entonces este es el problema que tienen todas las medidas anticíclicas con el dólar. Por eso digo, entonces esa inflación monetaria de emisión sin contrapartida real en bienes tangibles, que las paguen las monedas que tienen convertibilidad con el dólar, sometidos a la deuda externa en dólares. ¿Se entiende? Esa emisión descomunal que le permite a ellos tener una economía, tener disponibilidad
de circulante en lo que llaman los economistas en el mercado, o sea, en la población, que la población tenga plata para poder consumir y mantengan los sueldos relativamente, o el poder adquisitivo, mejor dicho, relativamente arriba, es en base a una emisión sin contrapartida real en bienes tangibles. ¿Tá? Y que esa deformación o esa falta la paguen las monedas que tienen compatibilidad con el dólar sometidos a deuda externa en dólares. Es decir, que ellos exporten bienes al precio que quieren en nuestros países y compren bienes acá, básicamente siempre commodities, materias primas, a la cotización que quieran ellos. ¿Saben por qué? Por la cotización con el dólar la ponen ellos, no nosotros. Y nosotros pensamos que ganamos fortuna en pesos, pero en realidad, al contrario, le estamos entregando capacidad económica a ellos. Todas las medidas anticíclicas contra el dólar afectan la economía directa de los norteamericanos. Por eso la calentura cuando China y Brasil comercializan en sus propias monedas. Y según este pensamiento, para nosotros, cegado, asentará para ellos contra la seguridad nacional. Y yo veo acá los comentarios que hacen los estúpidos y digo siempre, el facho siempre es así. Un día te dice que hay que matar a todos los chorros, como escuchás en La Nación Más o en C5N. Otro día te dicen que están a favor de la vida, ¿sí? Al tercer día te dicen que todos los hospitales públicos no deben atender extranjeros, ¿sí? Esto es una gansada supina. Ahora voy a explicar por qué. Y jamás ves las contradicciones en todo, y jamás el tipo ve las contradicciones en todo esto. Pero en su esencia, en su ADN, está en contra de la vida de los pobres y cree en la desigualdad y la inequidad. En su secreta e inconfesada vocación al despotismo, desde el capitalismo o hasta el marxismo, estoy hablando de capitalismo de mercado, capitalismo de Estado, cree en la injusticia social. Hay quienes en Brasil sostienen que con la pobreza y bajos salarios se alcanza el progreso general. Acuérdense que la bandera de Brasil dice orden y progreso, ¿no? Para ellos el progreso es un bien común. Por eso digo, cuando te dicen que en los hospitales públicos se debe atender extranjeros, es otra gansada, porque nosotros tenemos una organización que se llama ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, que es el ente de compensación de cuentas corrientes entre los países. Entre los bancos centrales, las operaciones comerciales que hacen nuestras empresas que exportan a todo el ámbito latinoamericano usan un dólar convenio. Por eso digo, a mí me preocupa que ahora saquen un dólar agrario aparte, ¿no? Porque la ALADI tiene un dólar convenio, igual que el Banco de Reajustes Internacionales de Basilea, donde los muchachos pueden absolutamente comprar y vender referenciándose con ese dólar. No hay tanto barullo. Y en este caso, en la ALADI, nuestros hospitales pueden atender hermanos de cualquier otro país, ¿sí? Hacer la orden de práctica, que la firme y se adjunta la fotocopia del documento, el pasaporte que tenga la persona, se presenta en el Banco Central, el Banco Central le cobra esos gastos al país de origen del ciudadano, o de la persona, o del niño al que se le preste el servicio. No se pierde plata atendiendo a hermanos extranjeros de la región o de donde sea, pero jamás. Acá me tiro con a ciscar, ¿no? Pero en realidad el Banco de Reajustes Internacionales de Basilea, que maneja las cuentas corrientes de los bancos centrales de todos los países, como la Asociación Latinoamericana de ALADI, donde están todos los cancilleres económicos de las 22 capitales de Latinoamérica, bueno, casualmente usan un dólar convenio para las compensaciones entre las cuentas corrientes de cada país, entre los débitos y los créditos que tenemos en la región entre nuestros países, ¿sí? Entonces, no hace falta que los hospitales atiendan gratis a estos, simplemente con que le documenten la práctica que le hicieron, el paciente lo reconozca y se adjunten los documentos para establecer y certificar el origen del ciudadano o de la persona que se atendió, acá se sobra para que el Banco Central liquide ese gasto al país, al Banco Central del país donde proviene el ciudadano. Para eso hay un organismo que es una caja compensadora que se llama Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, ¿sí? Entonces,
esta es otra cosa que tenemos que, otra mitología que hay que digamos que eliminar, ¿no es cierto? Digo, las dos bestias que le pegaron a Sergio Berni, y no pasa nada. Y esta Heidi Burrich es una vieja bruja de Barrio Norte, de historias truculentas, y no es posible una pesadilla como estos ridículos, que esta fauna prehistórica de gorilas berretas, ordinarios y brutos, sea nuestra oposición. Y por este lado tiraron la historia a la mierda, y esta es la consecuencia. Ahora parece todo Disney World, pero ya comenzaban a matar gente de laburo para sembrar el miedo y el terror, y fundamentalmente del conurbano. Seguramente porque esta es una vieja práctica que comenzó durante el segundo gobierno de Perón con los comandos civiles. Secuestraban compañeros militantes de base, secuestraban delegados de fábrica, muchas veces lo herían muy mal o muchas veces lo mataban, ¿sí? A punto tal llegó la locura de esta gente que Roque Carranza, un 1 de mayo, una convocatoria de esas multitudinarias que se llamaba Perón, se le ocurrió meter una bomba en la escalera del subte A, que está, la salida que está en Plaza de Mayo. Y mataron 6 personas y unos tantos heridos más. A pesar de eso, hay una estación de tren, se llama Roque Carranza, ahí en la zona de Colegiales, ¿no? Y Roque Carranza además fue funcionario de Alfonsín y fue funcionario de Ilía. Digo, para que tengamos idea de que estos, como vamos a caer de vuelta en lo de que es Revolución Federal y compañía, cuando intentaron matar a Cristina, que la intención era matarla, no asustarla ni nada se le parezca. En realidad era eso, era crear una situación de terror para producir un colapso social. ¿Tá? Y Macri se fue a la mierda, porque el PRO pierde por votos o pierde por un colapso social, pero cuidado, pero que también puede estar a la vuelta de la esquina, porque las reacciones que se ven no son muy saludables de la gente. Y estos que fueron, fíjense que cuando se lo retiran a Berni, van todas haciendo un circo alrededor de él, lo que llaman un diamante en custodia, y se le cuelan 2 tipos lo que hagan a trompadas, o sea, es decir, ¿cuál era la custodia del gobierno de la ciudad? Evidentemente, la custodia personal no podía funcionar al lado porque no es jurisdicción policial de la provincia de Buenos Aires. La línea, la colectora del lado de provincia de la General Paz llega hasta la línea de edificación, no hasta la vereda, hasta la línea de edificación. Es decir, las luminarias que están instaladas sobre la vereda de la colectora en lado provincia también pertenecen al gobierno de la ciudad. ¿Sí? Por eso digo, la jurisdicción, que eso está mal, la jurisdicción llega hasta la línea de edificación, es decir, con la vereda incluida. Entonces, la única custodia o defensa que tenía era la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, casualmente, si uno ve las escenas, ve que el tipo prácticamente le deja que le peguen 2 trompadas a Berni. Esto es así, es así. Y esos tipos, si uno buscan fotos, investigan, van a ver que están militando en la matanza para Burrich. Ahí con este otro personaje más, también siniestro, que está como concejal, que es Lalo Creuse. Lo llamamos ya con nombre y apellido para que no se confunda nadie. Son gorilas, berretas aparte, porque esta gente viene de sectores de trabajadores o gente pobre. Lalo Creuse es un boludo que teniendo olor a bosta se piensa que es dueño de las vacas. ¿Tá? Ahí se juntan la zona norte con Pedro Lanús y compañía, que son uno más gorila que el otro, pero son antiperonistas viscerales. Esos sí están dispuestos a matar gente, no tienen problema, no tienen ningún tipo de problema. ¿Sí? Pero la desidia de la dirigencia ya es tan grave que no se movilizan las circunstancias de ningún tipo. El atentado a Cristina no demuestra la anomia, porque todo dice no, porque la gente no le da bola a las normas, sino la ausencia de autoridad política de ningún dirigente. O sea, acuérdense que Alberto Fernández llegó a las 24 horas al domicilio de Cristina. Este tipo estuvo, el que intentó asesinarle no pudo, estuvo 6 horas
sin esposas adentro patrullero, de la Policía Federal, de la que vos quieras. Solo no hay autoridad política, es solo la obsesión compulsiva por el discurso abstracto, sin propuesta, sin salida y sin acción, sin acto, ¿sí? A veces me da la sensación de que es como la iglesia que reclama Francisco, una iglesia en salida, una iglesia en acto, y los curas siguen tirando ideas, nada más, y buenos ritos y buena liturgia, ¿no? Y esta es pareciera una curia conservadora de un dogma sin dogma, porque el progresismo ¿cuál es? Es un dogma sin dogma, no hay ideología, es un estado de ánimo, ¿sí? Muchos de los oportunistas de turno que se agitaban el poder provisto por el peronismo, y para no irse salvo para otros cielos, cuando se rajan otros lados, ¿no? A ver, Martín Lustó fue otro tipo que fue ministro de Economía y qué sé yo, y hoy es oposición de la ciudad de Buenos Aires. Del poder sin autoridad, que ya harta de no usarse de cara al pueblo, y entonces es peor que el cáncer, ¿sí? Es lúgubre ver el trabajo de hormiga que hacen estos rufianes que van desgastando, porque el ataque a la ejecución de Daniel Barrientos, como la denomina Bernie, que estoy completamente de acuerdo, fue una ejecución. No entraron ni a robar el colectivo, ni llevarse nada, llevaron una mochila para poder tirar la idea. Y 3 tipos con armas calibre 40, que son muy caras, muy caras, la munición. Smith Wesson, que yo creo que una cajita de 2 cargas te sale $700, $800. No es ni munición, ni armas propias de los muchachos que salen a hacer macanas a la noche por los barrios de La Matanza. Sí, por supuesto que hay inseguridad, porque hay pobreza, y yo quiero decir otra cosa. Es un municipio que, por razones de preservación financiera, ha constituido plazo fijo de 17.000 millones de pesos, 17.000 millones de pesos, ¿sí? Y ¿sabe qué pasa? En el mercado financiero, cuando vos no podés colocar toda la plata que tenés planificada colocar en operaciones de alto rendimiento financiero mensual, lo que te sobra lo metes en un plazo fijo para no perder guita, ¿sí? Es decir, si el plazo fijo de 17.000 millones de pesos, yo quiero imaginar aquellos que alguna vez leíamos por razones de obligación, por la función pública, el balance general del Banco Central, y entendíamos estas cosas. Yo quiero suponer quisiera no suponer de que el municipio es una financiera que opera 60, 70 mil millones de pesos mensuales, y cuando no puede colocar lo último lo pone a plazo fijo, ¿no? Quisiera no suponer ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Pero el amigo Feletti dejó esa estela como cometa liberal de la patria financista, no liberal, ¿sí? Y por eso digo, y lo más lamentable aún es saber que no vamos a cambiar la decadencia de este progresismo egoísta, mezquino, y hasta tanto nosotros, las bases, no nos reeduquemos como hijos del general Perón, es decir, hasta que no tengamos en nuestro corazón la herencia del padre, cuando el único heredero es el pueblo, dijo Perón en aquel discurso extraordinario de 1974. ¿Sabes por qué? Porque cuando en economía te explican 2 o 3 veces la macro, ¿no? La macroeconomía, y no la entendés, es porque te están cagando. Según la estadística del economista peronista, si usted de la estadística de la economía peronista, ¿no? Según la estadística de la economía peronista. Compañero, si usted tiene 2 pollos y yo ninguno, entonces los 2 tenemos un pollo. Ese es el modelo de economía peronista. Como nos aseguraba así don Arturo Jaureche, porque lo reafirmaba Jaureche, decía, si usted tiene 2 pollos y yo ninguno, es porque los 2 tenemos uno. La mística tradición estadística del clero, del INDEC de hoy, fíjense que dice que la pobreza es del 40%, ¿sí? Que los niños pobres menores de 14 años son el 54% de la población. Ustedes sumen, ¿sí? Y la indigencia es del 9%. Entonces tenemos un 63% de pobreza y no 40%. Es decir, 54 más 9 es igual a 63%.
Sigo sin entender la macro, por más que me la expliquen diciendo que tenemos un 40% de pobreza. O sea, son unos capos, ¿sí? Tenemos un país en pleno crecimiento con el 120% de inflación y 35 millones de argentinos que se fueron de vacaciones según el presidente, ¿sí? Se van todos, que se vayan todos ya no será una opción posible. Fatalmente tarde, y temo que el colapso social no sea la única opción posible, sino que empezar a sembrar el pánico, el terror, empezar a tensar la cuerda para poder ver, y si no hubo estallido y compañía es porque los movimientos sociales, y esto hay que reconocer porque hay que ser real, la única verdad, la realidad, han podido ser los continentes, la caja de contención de mucha gente en estos barrios, ¿sí? Porque digo, hay boludos que dicen boludeces. Leandro Santoro, sobre la bebé fallecida, metro de la Casa Rosada, dice, falló todo. Falló la ciudad en contener, no sé qué es contener. Meterla en un cajón, ¿qué es contener? Falló la nación, es decir, descubrió el agujero del mate. Y falló la política, que es otra abstracción, no sé qué es la política, si es el sistema de salud pública, si es el Ministerio de Salud Pública, si es la red de salud pública, explícame qué es. Me sorprende cómo estos imbéciles describen las consecuencias y que teniendo cargos permanentes en el Estado, que somos todos, el Estado somos todos, los gobiernos son administradores del Estado, circunstanciales cada 4 años, pero el Estado, repito y siempre lo digo igual, somos todos los argentinos. Entonces, cuando dice que falló la política, no sé qué carajo es, ¿sí? Y que tienen cargos estos personajes permanentes de Estado, que somos todos, y jamás resuelven las causas que producen las tragedias de estos crímenes previsibles. Y además, instalar los eufemismos de la nada más abstracta. Son tipos en armar metáforas de la realidad y aparte tirar eufemismos y mete y dale, ¿no? Dice, falló la política, falló el mercado. Son las causas de entes anónimos que nadie puede jugar. ¿Quién puede jugar al mercado? ¿Le podemos hacer una denuncia al mercado? ¿O a la política le podemos hacer una denuncia penal? El pueblo del Estado argentino está harto de estos arribistas, inútiles para todo, y no podemos seguir haciendo papel de boludos con estos vivos. Miren, los ladrones tienen socios. Entre el 27 de febrero y el 2 de marzo, un equipo de la petrolera israelita Navitas Petroleum incursionó en Malvinas para interiorizarse de la explotación petrolera en la cuenca que llaman Sea Lion, ¿sí? Mar del León, ¿sí? Por eso digo que los ladrones tienen socios y nosotros le damos loas a esos socios. Entonces llegan así con un submarino prácticamente la empresa israelita, ¿no? El gobierno argentino en el 2022 inhabilitó cualquier tipo de actividad en el territorio argentino de la empresa israelita, pese a lo cual avanza para sacar petróleo en el mar argentino, no en otro lado, en el mar argentino, a pesar de la prohibición argentina. Asociando ¿a qué? A Gran Bretaña, que es el socio eterno de esta derecha, que está todos los compañeros del pueblo israelí salen a la calle para poder sacarse a Netanyahu una vez por todas de encima, porque es de terror. El director ejecutivo de Navitas Petroleum es el israelí Gideon Tatmon, que expresó satisfacción por el acuerdo alcanzado por las Falklands, por las Malvinas, por nuestras Malvinas. Los antecedentes hay que retrotraerlos a lo ocurrido después del 24 del golpe de Estado, del 24 de marzo del 76. Fíjense que la raíz, la raigambre de estas operaciones de ratas, entre ratas, provienen de esa época, ¿sí? Después, los antecedentes, como decía, hay que retrotraerlos a lo ocurrido después del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, cuando don José Alfredo Martínez Díaz, terrible hijo a pesar de ser el ministro de Economía, le pasó por encima a la estructura de la dictadura, o sea, se fumó a toda la Junta, a Macera, Videla y Agosti, haciendo 5 viajes a Londres para negociar acuerdos petroleros en el corto, mediano y largo plazo. Solamente entre abril del 76 y septiembre del 76 desangraron a YPF con 8.000 operaciones de deuda externa, ¿sí? Pero aparte, de estas visitas 3 fueron al Foreign Office, ¿sí? A la Cancillería,
al Ministerio de Relaciones Exteriores de Inglaterra. En julio del 76 fue el primer viaje, el segundo fue en septiembre del 77, cuando terminaron de saquear YPF, el tercero en mayo del 79 y el cuarto en julio del 79 y el quinto en junio de 1980. María Estela Martínez de Perón había echado al embajador inglés porque se negaban los ingleses a reconocer la soberanía de Malvinas. ¿Por qué? Porque antes de morir Perón, los ingleses mandan una propuesta de soberanía compartida. Querían levantar los dos pabellones, el británico y el argentino en las Islas Malvinas, llamar a las islas en vez de Falklands que se llamaran Malvinas, que los ciudadanos de Malvinas vinieran acá a estudiar secundarios, hacer estudios universitarios en las universidades públicas, escuelas públicas, tener tráfico comercial y compañía, y que los llamados Kelper tuvieran también ciudadanía argentina, ¿sí? Tuvieran doble ciudadanía. Por eso digo, cuando fallece Perón, dan por finiquitado esa propuesta, pero esa propuesta la trajo 20 días antes que muriera el general Perón, el embajador Ortiz de Rosas, que era nuestro embajador en Gran Bretaña. ¿Dónde fue a parar esa propuesta? La verdad, ni siquiera la he visto como argumento para pedir las conversaciones de soberanía. Entonces, ¿qué pasó? Cuando María Estela Martínez de Perón había propuesto continuar con ese programa de soberanía compartida, y los ingleses se negaron completamente, entonces Isabel lo que procedió a echar directamente al embajador inglés porque se negaban los ingleses a reconocer y a renovar la soberanía sobre Malvinas. Hay abundante documentación de que Martínez Dios pretendía la explotación conjunta de los ingleses después de la misión Shackleton, y un día antes que se diera a conocer en Londres estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores este amigo de Satanás, que es Martínez Dios. Por eso digo, de aquella propuesta, aquel trabajo que se hizo de soberanía, donde Hipólito Jesús Paz, que había sido canciller de Perón, estuvo casi 3 meses trabajando en Londres para que los ingleses bajaran las pretensiones y pudieran de manera oficiosa, y después sí se oficializó cuando le trae nuestro embajador Ortiz de Rosas a Perón la propuesta, después del laburo de Hipólito Jesús Paz, del Tuco Paz. Así que nada, ¿por qué lo raja? Por eso. Y después le mandan los ingleses, quieren hacérselo vivo, y entran con una fragata de guerra, e Isabel mandó la armada a detener a la fragata, y como no pudo, ordenó que se atacara, le metieron 2 cañonazos a la proa de la fragata británica, y los náufragos fueron llevados al puerto de Comodoro Rivadavia. ¿Sí? Pero Isabel ordenó el bombardeo de la fragata británica. Por eso rajó al embajador, ¿no? Aparte de otras macanas más que no vienen al caso, porque Inglaterra proveía a los grupos armados que querían romper el orden constitucional, al cual pertenecía también Patricia Bullrich, porque esto de romper el orden constitucional de los gobiernos peronistas no es nuevo, no es nuevo. Como dije anteriormente, Roque Carranza y compañía, los comandos civiles que desde 1952, fallecida Evita, empezaron a atacar gente para sembrar miedo, terror y pánico en la población, y que la población reaccionara contra el gobierno. Esto es un viejo oficio. Bueno, en el 72 acá viene Harry Fair, que era un comando operativo del MI5 británico, y se pone en contacto con los grupos armados y los comienzan a proveer. Hay una fragata que se secuestra en 1974 en el puerto de Buenos Aires, porque había venido varias veces, y se le secuestra una cartera diplomática que tenía, que decía, las cajas decían peligro explosivo, y adentro llevaban 160.000 proyectiles de 9 milímetros, y después en los vuelos de British Caledonian también se secuestra cartera diplomática conteniendo metralletas Stirling, que es precisamente con la que mataron a José Ignacio Rucci, para ser más concretos. Entonces, Isabel, con estos antecedentes, más la pretendida violación de soberanía, bueno, decidió echar directamente al embajador británico y punto, ¿no? Pero fíjense cómo vuelve de vuelta Martínez II al ataque,
que pretendía explotación conjunta, entregar el petróleo, ¿no? ¿Sí? Que en una soberanía compartida se podía haber negociado de otra manera, ¿sí? Obviamente. Durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, el 4 de febrero, el instructor de la Armada, almirante Storni, detuvo, como dije anteriormente, a un buque de guerra británico, ¿no? El RRS Shackleton, que navegaba a 78 millas de Malvinas y por orden del comandante en jefe abrió fuego contra el navío al no detenerse y obedecer a la autoridad argentina. Bueno, fueron los náufragos fueron a bordo del almirante Storni y detenidos a Ushuaia, yo dije Comodoro, Ushuaia, toda la tripulación. Cuando los ingleses protestaron por esta acción declarando ius belli, o sea, declaración casi de guerra, Isabel automáticamente echó al embajador británico. Este informe determinó la existencia de abundante petróleo en Malvinas. Ahora los israelitas se hicieron socios de los ladrones, que son los británicos. Es obvio que el pensamiento de Martínez Dios y el de Domingo Felipe Cavallo tenía amplias coincidencias, y fue Cavallo, o Caballo, para ser más concreto, como canciller de Menem, que firmó el repugnante Acuerdo de Paz de Madrid, ¿sí?, en 1992, para entregar la soberanía argentina, y especialmente toda el área petrolera en torno a las Islas Malvinas, ¿sí? El mismo firmado el 12 de febrero de 1990 establece que sigue vigente que las naves o buques argentinos pueden navegar a 300 kilómetros de la costa, previo aviso de 2 meses a los británicos, 2 meses antes, mientras que ellos solo deben avisar antes o 27 horas antes, ¿sí?, para navegar por mar argentino. Esta claudicación del representante de la Fundación Mediterránea es el real pensamiento liberal, siguiendo los pasos de Martínez Dios, al que pondera el cachivache, payaso de Milei. Durante los viajes de Martínez Dios a Inglaterra, la agencia de relaciones públicas Burson Marsteller, con dirección central en el 866 de la avenida 3rd de Nueva York, tercera de Nueva York, y oficinas en Buenos Aires, en la avenida Corrientes 456, noveno piso, fue la encargada de manejar las entrevistas de Martínez Dios y el Foreign Office, o el Ministerio de Relaciones Exteriores, en una triangulación de la CIA, el MI5 y el MI6 inglés. Este 2 de abril, a 41 años de la gesta, contamos la parte oscura de los que, habiendo nacido en Argentina, fueron y son entreguistas. Sumado a la prensa canalla, que defiende estos mismos intereses, que promocionaron la dictadura y fueron en contra del gobierno popular para poder derrocarlo y hacer este desastre con la Argentina, endeudarla en más de 47.000 millones de dólares, ¿sí?, y manotear y saquear todos los recursos. Cuando llegamos al turno de la democracia, trabajaron para la desmovilización, que la Argentina dejara de pensar en Malvinas. Y desde el Gaucho Rivero hasta Gianchino sabemos que lo único que entiende el imperio inglés es la fuerza. Hoy los ladrones tienen socios, la petrolera israelí está lista para robarnos el petróleo. Y vamos a los audios de salida del bloque, y vamos a escuchar cómo el superministro prepara otro nuevo plan. A ver qué dice. No. Sí. Conocemos vuestros pesares y vuestras desgracias. Nosotros comenzamos a estudiar esto.
Entonces básicamente lo que necesitamos es tomar una medida contundente que beneficie a las clases populares, pero que no asuste a los mercados y que a la vez seduzca a los organismos internacionales de crédito, que no genere una grieta con las instituciones religiosas mayoritarias, que sea del agrado intelectual del progresismo, pero que no polarice con los sectores conservadores, que sea federal y a la vez unitaria, aplicable tanto en las provincias más ricas como en las más pobres, que tenga en cuenta el reclamo de los trabajadores y los sindicatos sin afectar la matriz productiva nacional, ni los intereses de las corporaciones multinacionales, que contemple la problemática de la clase media sin que la clase alta se sienta invadida, que empatice con los jóvenes, con los adultos mayores, con las disidencias, las personas no binarias, las minorías étnicas, los pueblos originarios, los inquilinos agrupados, los monotributistas, los militantes antivacunas, los especistas, los influencers, los streamers, los veganos, los otakus, la OMS, el FMI, la AFI, la AFA, la FIFA, el IFE, la ACA, la DAIA, el INADI, la UBA, la CGT, IPF, AGIP, AFIP, las Fuerzas Armadas, la Unión Cívica Radical, la Corriente Clasista y Combativa, la Cámpora, la Santa Sede, la Santi Maratea, y todo esto sin aumentar el gasto público y sin que se indigne nadie en Twitter, y que beneficie al turismo, ¿ok? Escucho idea. Bueno, este es nuestro superministro haciendo un brainstorming, ¿no? Un tanque de ideas, a ver qué onda, y entonces salen estas relaciones. También los chinos están preocupados en Catamarca y Jujuy porque hicieron arreglos con los gobernadores, por demás con 20, para poder extraer el litio. Y entonces ahí nos explica una ciudadana china cómo se putea en chino, ¿no? Hijo de puta en chino se dice Wang Ba Dan. Wang Ba Dan. Wang Ba Dan. Sígueme. Vamos a escuchar varias veces y vamos a la pausa musical con un tema de Argentino Luna, que es Me preguntan cómo ando. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos. Si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo. Hola, volviendo un poco a nuestra línea editorial de hoy, escuchemos una cosa que me preocupó y me ocupó siempre de poder explicar cómo es el tema del sistema previsional. La vez pasada una compañera, Mónica, me decía, che, Omar, ¿qué opinas esto de la moratoria? Digo, mira, la gente no tiene que pagar
pagar por los aportes que nunca le hicieron trabajando en negro. Porque los que se quieren jubilar y no tienen los aportes suficientes, tienen la suficiente edad, es porque han trabajado en negro, y de una vez por todas tenemos que discutir el sistema de previsión social, pero no solamente por su aspecto jubilatorio, porque le dé seguridad social al Estado argentino, que somos todos. Y entonces el trabajo en negro, compañeros, tendríamos que declararlo un delito penal para poder entendernos de qué se trata. Porque si no hay empresarios privados que tomen trabajadores, bueno, armemos empresas de Estado, empresas municipales estatales, empresas provinciales estatales, empresas nacionales estatales, que hay para hacer y de todo, ¿sí? Así que dejémonos de joder con una economía de restricción para cumplir con la meta del Fondo Monetario Internacional, porque si nosotros proponemos esto de crear empresas estatales al Fondo Monetario Internacional, prácticamente nos ejecutan, ¿sí? Entonces, ubiquemos las cosas donde tienen que ser. Cuando hablamos de las cajas de jubilación, lo mismo. Las cajas de jubilación durante el gobierno peronista pertenecían a los sindicatos y a las cámaras económicas. Y teníamos un Instituto Nacional de Previsión Social que se encargaba de regular esas relaciones y de auditar la existencia económica para que las cajas pagaran las jubilaciones. Teníamos la caja de industria, teníamos la caja de comercio, teníamos la caja de Estado, pero eran las propias organizaciones libres del pueblo que se dedicaban a administrar las cajas de jubilaciones, ¿sí? No eran estatales, porque casualmente los estados, cuando administran las cajas de jubilaciones, se tientan siempre ante un déficit de Estado, de echar mano a esos fondos que son de los argentinos, que son del Estado también, ¿no? ¿Sí? Del Estado argentino, pero que es la previsión a futuro para que toda la gente se pueda jubilar. Por eso tenemos hoy, y que hoy haya gente que se pueda jubilar y pagar los aportes que nunca le hicieron, la verdad que es un quilombo, ¿sí? No son actos de justicia social. Así que vamos a escuchar para eso a Perón, para que explica claramente qué son las cajas de jubilaciones. Nosotros comenzamos a estudiar estos problemas cuando todos nuestros viejos estaban abandonados. No quisimos hacer un sistema previsional estatal, porque yo conocía y he visto ya en muchas partes que estos servicios no suelen ser ni eficientes ni seguros, dejándolo al Estado libre de una obligación que siempre mal cumple. Es la experiencia que tengo en todas las partes donde estos sistemas los he conocido, que hay en varias partes. Bien, señores, ¿qué pasó después? En 1956, el Estado, acuciado quizás por la necesidad, echó mano a los capitales acumulados por las cajas. Es decir, se apropió de eso. Para mí eso es simplemente un robo, porque no era plata del Estado esa. Era plata de la gente que había formado esas sociedades y esas organizaciones. Claro que lo descapitalizaron. He visto un decreto secreto por el cual se sacaron 65.000 millones para auxiliar a otro que no tenía nada que ver con las cajas de jubilaciones y pensiones que nosotros habíamos creado. Es decir, señores, se las asaltó. Fue un asalto. Entonces, naturalmente que después de ese asalto, los pobres jubilados comenzaron a sufrir las consecuencias de una inflación que no pudo homologar ningún salario ni ninguna jubilación. Y llegaron a cobrar en la proporción como poder adquisitivo de la desvalorización de esa moneda. Cuando nosotros dejamos el gobierno en el 55, el dólar estaba en el mercado libre a 14.50. Y ahora estos pobres tenían que cobrar a razón de un peso, es decir, de un dólar de 1.400 pesos.
Entonces era lógico, señores. Cualquiera hubiera sido el arreglo que se hiciera, esto no tenía arreglo. Lo que pasaba y que habían defalcado las casas, las habían asaltado a las cajas. Y las cajas, como todas las organizaciones económicas y financieras, tienen su límite. El límite está indicado por su capital. Una vez que le han sacado el capital, es inútil que se pretenda buscarle soluciones de otra manera. Las cajas de jubilaciones, nada, el sistema de previsión social implica salud, educación, un montón de cosas. Cuando hablo de educación popular, no la educación liberal que nosotros tenemos y que los compañeros docentes, su mayoría liberales o de izquierda, militan como modelo. Sí, no estoy hablando de educación popular, la escuela como unidad política, neutral, no partidaria, pero como unidad política, ¿no? Como hoy hacen en Suiza, el otro día hice una editorial, en Lucerna, los chicos de 8 a 14 años van a escuelas a capacitarse políticamente, ¿sí? Y hacer ejercicios de parlamentarios y compañía, como una vez tuvimos acá las ciudades infantiles, que no es la ciudad de los niños de Gonet, en La Plata, ¿sí? Que son los niños para que vayan a jugar, sino ciudades infantiles que eran como pequeñas ciudades donde los chicos del último año de primaria, los primeros años de secundaria, iban a capacitarse como intendentes, como concejales, a practicar la política, a practicarla, a jugar, en capacitarse en política, pero jugando a la política, ¿sí? Y teníamos la ciudad infantil acá en Buenos Aires, ciudad infantil en Córdoba, ciudad infantil en Mendoza, tenemos ciudad infantil en Santa Fe y ciudad infantil, San Juan, en Catamarca, ¿sí? Teníamos 5 ciudades infantiles donde los chicos iban a aprender política. ¿Qué estábamos haciendo? Formando ciudadanos ilustrados y virtuosos a futuro, ¿sí? Esto era fundamental para entender cómo surge esto. Sin embargo, hoy día esa conceptualización que dije recién de Santoro, la política, ¿tá? El mercado, ¿tá? O los agoreros que dicen que somos una sociedad de mierda, que somos un país fracasado hace 70 años. Decía Perón sugerir que la humanidad es imperfecta, que el individuo es un experimento fracasado, que la vida que nosotros comprendemos y tratamos de encauzar es en sus formas presentes algo irremediablemente condenado a frustración, nos hace experimentar la dolorosa sensación de que se ha perdido todo contacto con la realidad. Lo mismo tenemos cuando se fía a la abdicación de las individualidades en poderes extremos, ¿no? Una imposible realización social. Si algo que ilumina nuestros pensamientos, que haga preservar en nuestra alma la alegría de vivir y de actuar en comunidad, de actuar en forma colectiva, es nuestra fe en los valores individuales como base de la restauración, de la redención colectiva, de la justicia social, que la justicia social no se practica en forma individual, se practica en forma colectiva. De mismo tiempo, nuestra confianza de que no está lejano el día en que sea una persuasión vital el principio filosófico de que la plena realización del yo individual es el cumplimiento de los fines más sustantivos y que se halla en el bien general del Estado, que somos todos. Doctrina peronista. Y entonces, te quiero aclararles que las cajas de jubilaciones en manos del Estado es parte de un modelo de capitalismo de Estado y que en manos del mercado, con las AFJP, es un modelo de capitalismo de mercado, o sea, el liberalismo y el marxismo. Pero la caja de jubilaciones, el modelo peronista, es otro modelo de trabajo, ¿sí? De jubilación, de previsión social para aquel que se jubila, ¿sí? Del sistema previsional de pensiones y jubilaciones. Vamos a escuchar el último audio de Perón. Conocemos vuestros pesares y vuestras desgracias, y esto debe cambiar, caiga quien caiga. Creo que las reivindicaciones, como las revoluciones, no se proclaman, se cumplen. El peón, que ha sido hasta ahora una forma disimulada de la esclavitud, será suprimido. Eso se acabó. Aquel que no pueda pagar a su peón deberá vender su campo.
pues un peón deberá recibir un salario que esté de acuerdo a sus necesidades de vida, una vida digna, una vida a la que no le sea ajeno ese mínimo de felicidad al que todos aspiramos. La fábrica, la mina, el obraje, el molino y cualquier establecimiento que se encuentre fuera de las leyes del trabajo no pueden gozar de ninguno de los beneficios que concede el Estado. Hay que tratarlos como enemigos sociales. Ni nosotros, ni la masa trabajadora argentina toleraremos este tipo de cosas. No vamos a desamparar a los trabajadores en nombre de una torcida idea de la libertad a la que apelan como siempre los poderosos insaciables dueños del capital, que olvidan en su desmesurada ambición al hombre que produce y que es en definitiva quien genera esa riqueza que ellos usufructúan mezquinamente. Nosotros dividimos al país en dos categorías. Una, la de los hombres que trabajan. La otra, la que vive de los hombres que trabajan. Ante esta situación, nos hemos colocado abiertamente del lado de los hombres que trabajan. Esta es una hipoteca que tiene el Estado para con la sociedad y que consiste en defender a los hombres que consumen sus energías en beneficio de la patria y que tienen derechos que hasta ahora les han sido negados. Sepa el mundo que somos un país manso y laborioso, pero orgulloso y altivo. Enarbolaremos nuestra dignidad frente a la prepotencia, a la gula inagotable de los imperios de turno y a sus personeros. Solo así evitaremos que nuestros sufridos trabajadores sigan siendo bestias de carga azotadas por la miseria. Solo así evitaremos que se continúe esquilmando el patrimonio que pertenece a 1000 generaciones de argentinos. En la lucha todos tenemos un puesto y en esta lucha está abierta contra el ser o no ser de la patria. Mi conciencia de ciudadana en la Argentina se ha sublevado ante la patria vendida y vilipendiada año tras año, gobierno tras gobierno, vendida a apetitos foráneos de un capitalismo sin patria ni banderas. Los enemigos del pueblo, que son los enemigos de la nación, se ocultan en sus reductos impotentes ante el despertar viril de un pueblo que sabe lo que quiere y que está dispuesto a imponer su voluntad. Vivimos épocas heroicas y no de cobardes ni de vendepatria. Bueno, vamos llegando al fin del programa, así que nos vamos despidiendo, deseándoles para los creyentes, aquellos que son creyentes, un buen jueves santo, que es el día de la Cena del Señor, también un viernes, un bendecido Viernes Santo, un bendecido también Sábado de Gloria y un Domingo de Resurrección, ¿no? Para todos aquellos que provenimos del bautismo, digamos, cristiano y compañía, también desearles también felices Pascuas a los hermanos mayores en la fe, que son los compañeros de la comunidad, de nuestra comunidad judía. También desearles estar en pleno Ramadán, los compañeros del Islam, ¿sí? Los musulmanes, también desearles un mes, un bendecido mes sagrado, y también a los hermanos también judíos un bendecido Pesaj, ¿no? Que es esta Pascua. Así que esto para los creyentes. Para los no creyentes, desde luego, buen descanso. Recordarles que el sábado, debido a este descanso,
no vamos a emitir justicialismo peronista, así que liberamos también a los compañeros operadores. También damos la posibilidad de un buen descanso, así que les mando un gran abrazo. Como siempre, hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana en esto que llamamos Los Números de Perón, esta casa y familia militante que es Radio Caput. Viva la patria, viva Perón y viva nuestro proyecto nacional y popular que es la Revolución Justicialista. Muchas gracias, les habló Omar Seijo. Gracias, querida Lali, por la operación en este día y nada más. Hasta el próximo jueves. Los números de Perón, el Perón económico, el accionariado obrero. Después de derrumbar el valor de la moneda. A favor del pueblo y en contra de la deuda externa. Porque mientras los mercados están cayendo, mi amor por vos continúa creciendo y con alta rentabilidad. El Perón económico y la familia, el Perón económico y el jubilado. El Perón económico desde la niñez hasta la ancianidad. Los números de Perón. Viernes a las 10. En Caput. En Caput. Milagro.